¿Qué estudiar en la universidad para ser un trader? Si te estás preguntando por qué carrera es mejor decantarse si quieres acabar siendo trader, quédate en este vídeo porque te voy a explicar las carreras que acaban encajando mejor en los distintos estilos de trading y después vamos a ver si realmente es necesario o no formarse en la universidad para acabar siendo trader. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita para que así YouTube te avise de todos los contenidos que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Las primeras carreras que a uno le vienen en mente seguramente son finanzas, economía o negocios. Entonces es normal que uno piense en eso, pero realmente en dichas carreras se van a explicar las teorías económicas, pero tampoco te vas a sentar delante de los gráficos a hacer trading puro y duro, ni te van a servir para darte una estrategia rentable en el trading. Entonces la carrera en sí más los másters que se puedan hacer después especializados en la bolsa, van a ser la parte más academia del trading, pero a la hora de la práctica, pues de poco te va a servir una de estas carreras. Lógicamente es mejor tenerla que no tenerla. O sea, al final el estudio, el conocimiento tiene valor porque es una inversión en uno mismo y es mejor haberla estudiado que no, pero uno tiene que tener claro que no por haber estudiado finanzas va a acabar la carrera siendo un trader rentable. Aquí lo importante es saber si realmente es necesario o hay alternativas. Si tu enfoque tiene que ser más el trading cuantitativo y no tanto un análisis fundamental en el que podría ser interesante, ¿no?, lo de las finanzas, la economía, los negocios, si realmente vas a por un análisis más cuantitativo, allí hay otro abanico de carreras que podrían encajar mejor, tanto si eres trader manual cuantitativo como si eres trader cuantitativo algorítmico. En este caso serían carreras como matemáticas, estadística o ingeniería. Dentro de la ingeniería estaría la parte de ingeniería informática, pues para enfocarte en la programación de algoritmos de trading. Estas carreras son estudios que pueden encajar mucho mejor con el estilo cuantitativo, que es precisamente mi especialidad, el hecho de analizar estrategias a nivel científico, matemático y estadístico y analizar el pasado para operar en el presente y en el futuro. Pero ¿realmente también es necesario estudiar matemáticas o estadística para ser trader cuantitativo? ¿O estudiar ingeniería informática para ser trader algorítmico? Pues realmente haciendo dichas carreras vas a profundizar mucho en las matemáticas o en la estadística y al final el análisis de una estrategia no se basa en grandísimas fórmulas matemáticas y lo que tienes que acabar aprendiendo es hacer cálculos muy básicos que también te lo hacen los programas, que es sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, porcentajes y para de contar. O sea, al final con las operaciones básicas acabas haciendo las medias estadísticas de beneficio, de rentabilidad, ¿no?, de drawdown máximo, cuántas veces hay caídas, después para optimizar estrategias pues la campana de Gauss, distribuciones estadísticas, etc. Seguramente la parte más importante o que puede parecer más importante estudiar es el tema de, para ser trading algorítmico, estudiar una ingeniería informática. Ahí sucede lo mismo, lógicamente que de algo te va a servir, pero después tendrás que especializarte, hacer cursos de la programación en el software de bolsa exactamente que vayas a usar, ya sea programación para MetaTrader o para otro software. De tal manera que en realidad hay atajos para no tener necesariamente que estudiar en la universidad. No es imprescindible ir a la universidad. Hay muchísimos traders muy famosos que no han ido a la universidad. Entonces, si la universidad no es indispensable para acabar siendo trader, ¿qué otras opciones hay?
Pues hay cursos y academias privadas donde irás al grano. En lugar de estudiar todo lo que engloba una carrera, irás a ese 5%, 10% de la carrera que realmente tiene una utilidad para ser trader. De tal manera que puedes estudiar un curso en una academia privada de trading y ir más al grano. No tener que invertir tanto tiempo y tanto dinero como supone hacer una carrera, donde habitualmente rondan en torno a los 4 años solo la carrera, después ya la especialización, másters, posgrados, etcétera, pues todavía son más años. Entonces, una buena opción es acabar derivando a algo privado, porque una carrera como tal de trader no existe. No existe una carrera para ser trader profesional. Eso no forma parte, pues, del abanico de opciones para estudiar carreras. Por lo tanto, si lo que quieres es una buena academia, yo la que te recomiendo es mi academia, que es Código Trading, y la puedes encontrar en la web de códigotrading.com. Te dejo en pantalla el link de dicha academia, donde enseñamos trading cuantitativo de forma manual. Estamos especializados en trading cuantitativo manual y tenemos resultados auditados, y te recomiendo pues que empieces realizando la formación que tenemos totalmente gratis, que es el curso gratuito de trading de iniciación que te dejo aquí en pantalla. Empieza mirando ese curso sin gastar dinero, así forjas unos cimientos, ves si realmente te gusta nuestro método y ya después decides si quieres pagar para una formación más avanzada. También te recuerdo que en Código Trading tenemos un canal de Telegram donde paso análisis todos los días de la semana, de lunes a viernes, en el mercado de divisas en H4. Aparte de informar de todos los contenidos, no solo de contenidos en YouTube, también contenidos en el blog de la web y cualquier promoción o lo que haya de novedades en Código Trading. Si quieres entrar en dicho canal de Telegram, que es totalmente gratis, te lo dejo aquí en pantalla. Ya somos más de 4.000 y vamos camino del próximo objetivo, que es llegar a los 5.000 miembros en el canal de Telegram. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y no te olvides de visitar también códigotrading.com, donde encontrarás todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.